Buenas tardes y bienvenidos a Andalucía Televisión. Ahora que el mundo digital se superpone a la realidad, el espectáculo a la reflexión y las prisas al sosiego, ¿quién nos iluminará el camino? En carne propia vivimos la imperfección del mundo, ya ven los días que llevamos, pero ¿quién dirá algo más? ¿Quién nos enseñará cómo cambiarlo? Esa función en otro tiempo era de los filósofos, pero ¿quién le pregunta a los filósofos qué piensan? ¿Qué proponen? ¿Quién les escucha? Si hasta en el bachiller se reduce a mínimos la enseñanza de la filosofía, mientras aumentan las guías que pretenden y aseguran la felicidad. ¿Será porque en el mundo globalizado no interesa que los ciudadanos piensen por sí mismos y tengan criterio propio? ¿O tal vez porque en la sociedad de mercado solo interesan los ciudadanos en tanto que sean consumidores que compran, gastan? Nosotros hoy queremos invitarles a hablar de filosofía, porque sin filosofía se puede vivir, supongo, pero estamos convencidos que será una vida mucho peor. Filosofía es amor por la sabiduría. Atenas fue una de las primeras ciudades en practicarla y a través del tiempo, desde Sócrates, muchos han sido los pensadores que han aportado al maravilloso mundo del saber. Se debe considerar importante la filosofía porque ella es el ser humano en sí mismo, el ser en búsqueda del conocimiento, que es lo que verdaderamente nos hace libres y no esclavos del pensamiento. En los últimos tiempos, la filosofía se ha ido enclaustrando, alejándose de la calle y ahora de las aulas. Deja de ser enseñanza obligatoria en bachiller, como si las humanidades fueran el lastre de la educación. Un adolescente que estudia filosofía tiene abierto ante sí un horizonte de preguntas y respuestas. Pero vivimos en la sociedad del ahora, del ya, en la que interesan las soluciones inmediatas, las frases mágicas que resuelven dudas. Parece que el oficio clásico se renueva con la figura del coach, que va tomando relevancia en el mercado laboral y en el ámbito personal. ¿Es el coach el nuevo filósofo de nuestro tiempo? ¿Cuál es el futuro de un país sin jóvenes que hayan pasado por el filtro de la filosofía? Pues vamos a hablar de filosofía esta tarde y para eso están con nosotros Miguel Cerro, director del Instituto El Majuelo de Gines, un instituto que tiene casi 1.500 alumnos y como director lleva 20 años. Buenas tardes. Buenas tardes, Jesús. Buenas tardes y profesor de filosofía. También nos acompaña Reyes Rodríguez, profesora de filosofía, lleva ya 29 años enseñando filosofía. Reyes, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y bienvenida. Y está con nosotros también un tercer invitado, Juan Antonio Rodríguez Tous, profesor de filosofía que lleva más de 30 años y sofista. Sofista vocacional. Sofista vocacional. Reivindico los sofistas. Buenas tardes y bienvenidos a los tres. Bienvenidos. Y gracias por aceptar nuestra invitación a hablar hoy de filosofía. Quisiéramos que nos contaran, ya lo apuntaba ahí en ese reportaje que salía, que en bachiller, en segundo, pues se ha quitado la filosofía, que un joven termine su bachiller, que acceda a la sociedad ya como persona adulta y que llegue a la universidad sin haber oído hablar de Platón, de Aristóteles, ¿eso qué consecuencias puede tener? ¿Qué pierde? ¿Qué perdemos? Bueno, empiezo yo. Bueno, pues si partimos de la base que el alumnado cursa en primero de bachillerato la filosofía, es una introducción a la filosofía, se pretende que el alumno adquiera las destrezas básicas de iniciación al pensamiento. Entonces, todo lo que es el análisis, la argumentación, el razonamiento, la actitud crítica, eso debe empezar ya a fraguarse en primer bachillerato. Ese desarrollo de destrezas también que suponga el intercambio de ideas deben llevarle al abandono de un pensamiento dogmático, un pensamiento anquilosado, un pensamiento poco fundamentado, de poco rigor, un acercamiento a diferentes perspectivas de la realidad. Eso va a hacer que el cerebro se vuelva más flexible, por tanto, en las conductas se va a manifestar, en las conductas de la persona, en ser más tolerante, más respetuoso. Ahora, en segundo de bachillerato, en Andalucía, sí está la filosofía. De 4 horas ha pasado a 2. De 4 horas, antiguo COU, 3, 2. 2 horas en Andalucía. En el resto del país, en algunas comunidades la mantienen también, igual, de forma simbólica. En Andalucía está en segundo de bachillerato. ¿Qué puede perder el alumno? Ya he dicho lo que puede conseguir en primero, pero ¿qué perdería en segundo? Ya no va a profundizar en esas destrezas de las que decía, de las que hablaba antes. Y va a perder
la perspectiva histórica que hace falta para entender la realidad, perspectiva histórica de las ideas, se va a alejar de la comprensión del mundo, de ese desarrollo, cómo han ido gestando las ideas, cómo se han ido sustituyendo las ideas. Digamos que le va a faltar una visión global de nuestra historia, desde el punto de vista del pensamiento. Y eso, al final, la finalidad que debe tener es buscar un individuo, un ciudadano, que sea capaz de innovar, de mejorar la realidad, de ser más libre, de pensar, en definitiva. A ver, más opiniones a esa... Yo añadiría que el resultado que tiene todo lo que está comentando Miguel, por supuesto, es que se queda solo con la ideología. Es decir, que todos tenemos ideología, la ideología es el conjunto de creencias que nos aporta la sociedad, que nos viene dado, y entonces resulta que si no tiene capacidad, ni recursos, ni teoría donde apoyarse, se va a quedar ideologizado en la ideología del mercado, en la ideología política de moda, en el pensamiento único, se va a quedar enganchado ahí. Si no le damos los recursos y las teorías necesarias para que pueda individualizar su pensamiento. Ideologizado, o sea, por ende manipulado, se puede quedar. La perspectiva del sofista. Hombre, la pérdida de la filosofía en el bachillerato, pérdida relativa, nos han jibarizado, es dramática por lo que han dicho aquí mis compañeros sin ninguna duda. Sí. Pero también hay otro problema, y es que no solo se ha perdido en el bachillerato, sino que el papel del filósofo en la arena pública cada vez es más insignificante. Yo siempre digo algo que a mi juicio es evidente, y es que si el filósofo se retira de la arena pública, si no se le escucha, si no habla, si no tiene voz en no solo en los medios, sino en la sociedad en general, su lugar se queda vacío y lo ocupa el cantamañanas, el predicador, el filibustero del pensamiento, el embaucador, el que se dedica al coach, con perdón por los que se dedican al coach. Pero ese tipo de sucedáneos del pensamiento me parece que hacen mucho más daño que otra cosa, que bien. Sencillamente porque cada vez tendemos más a un tipo de pensamiento no solo poco elaborado, sino que reclama inmediatamente el eslogan, el tweet, para entendernos. Es decir, como condensado en latigazos que se convierten, sumados, en algo parecido al pensamiento, pero no lo es. Una de las misiones de la filosofía en el bachillerato es probablemente enseñar a ver todas formas de realidad, no solo la social, también la naturaleza, como algo mucho más complejo de lo que aparenta ser. Ese paso de la simplicidad aparente de las cosas a una complejidad y una contradictoriedad interna, eso se consigue en asignaturas como esta. Se conseguía, ahora ya pues lo vamos a tener mucho más difícil. Pero aparte de la ley Ver, que fue la que redujo, ver o no ver, sí. Ver o no ver. Entonces redujo, sí, porque es su ley la que ha entrado Sí, y además la supresión de la filosofía no obedeció, a mi juicio, ningún planteamiento especialmente ideológico, simplemente había que meter otras que le gustaban más. ¿Por qué la ciencia está arrinconándoos a los profesores de filosofía, a vuestra asignatura, a vuestra ciencia? No está arrinconando. A ver, yo quería antes insistir en lo que aparece en el vídeo. Lo que queremos es escucharos a vosotros. Sí, claro. Enhorabuena a los que han realizado el documental, el vídeo, pequeña introducción al programa. Ahí aparece el tema de los asesores, los coaches, ¿no? Porque al final, ¿qué venden? Venden recetas, venden soluciones. La filosofía es todo lo contrario. La filosofía, digamos, la ciencia ha surgido de la filosofía, no podemos olvidarlo. Y hay una filosofía de la ciencia. Y la filosofía debe estar en todos esos apartados, esas áreas, de las diferentes materias, diferentes investigaciones que en el área científica se llevan a cabo, y de hecho suele estar, como una guía rectora de esos conocimientos. Pero quiere decir que lo contrario de los asesores, de los coaches, es justamente el esfuerzo de pensar, el esfuerzo de buscar el crecimiento interior, lo que es la esencialidad, porque lo más humano es el pensamiento. Si vamos perdiendo el pensamiento, el encuentro con uno mismo, desde el ámbito de lo que es el pensar, razonar, argumentar, cuestionar, estamos perdiendo la base misma de lo que es la humanidad. Lo humano es esto, es pensar. Ahora, es muy fácil. Los libros de autoayuda, sean de psicología, sean de filosofía, son
una falsa filosofía, una falsa psicología. Y son recetas, soluciones que lo que evitan en todo caso es enmascarar el pensamiento, enmascarar la filosofía y olvidarnos. Claro, la ciencia está ahí, pero la ciencia está para dialogar con la filosofía dialoga con la ciencia, no arrincona a la ciencia, al contrario. La filosofía necesita a la ciencia necesita a la filosofía, y juntas están trabajando. Claro que sí. Y así debe seguir. Entonces, ¿qué hace la ciencia y la filosofía? Buscar empirismos, buscar certezas, pero no certezas definitivas, sino cuestionando las certezas para avanzar. Claro, esa es la filosofía. Se ha cuestionado muchas veces desde la propia ciencia y se ha relegado como si el saber científico tuviese que ser lo único, el único conocimiento desde muchas corrientes filosóficas, por ejemplo el positivismo. Pero la filosofía no puede quedarse en lo empírico. De hecho, responde a un uso de la razón, que ya lo decía Kant, el uso trascendental de la razón, que no se queda en lo empírico. La obligación de la ciencia es quedarse en lo empírico. Tiene que falsar, tiene que demostrar. Se mueve en el campo de lo empírico, de la experiencia, pero la filosofía no tiene esa obligación. La filosofía debe trascender, buscando esencia, buscando sentidos globales, coordinando con visiones completas, y esa es la función y el origen del pensamiento filosófico. Hay una razón científica y hay una razón filosófica. Y también, por otra parte, siempre los filósofos, las referencias que tenemos, pues siempre aportan algo más también para cambiar lo que no nos gusta o lo que no nos satisface. Porque las grandes ideologías vienen siempre también, parten siempre de un filósofo. Hegel, Marx. Pero, claro. Jesús, confundir ideología con filosofía, yo no estoy de acuerdo. No, pero sí hay un filósofo detrás de cada ideología, o antes. Pero cuando la filosofía se convierte en algo cultural, es decir, cuando pasa al común, a la cultura, entonces cuando se ideologiza. Estamos hablando de la actividad filosófica, que genera una teoría, pero cuando esa teoría pasa al imaginario colectivo, a una cultura, entonces se ideologiza. El sistema económico se encarga de darle una forma adecuada para que ese sistema y ese modelo se perpetúe. Los alumnos, vamos a cambiar un poquito, ¿cómo reciben la enseñanza de la filosofía? Lo que vosotros explicáis, ¿cómo lo reciben? Yo sí... ¿Son receptivos? ¿Les interesa la filosofía cuando les explicáis el sé tú mismo? Yo creo que sí, porque los obliga a cuestionarse verdades aparentemente irrefutables. Y el primer trabajo del profesor de filosofía es provocar ese momento de estupefacción y luego de extrañeza respecto a lo que uno cree, uno piensa. Y luego porque, a ver, me has presentado hace un rato como un sofista. Sí. Los sofistas son los primeros filósofos que se toman muy en serio la democracia o la polis, la sociedad como problema. Y hacen una diferencia que yo sigo creyendo que es válida, que es que no poseemos una única naturaleza animal, biológica, llamémosla como queramos, sino una segunda naturaleza sobrepuesta a la primera, que es la política, es decir, lo que llamaríamos hoy social. Son filósofos que se toman muy en serio una idea bastante simple, mientras que en la naturaleza hay leyes que observamos como de un modo objetivo y que conocemos también de un modo objetivo, la sociedad, sus normas, sus leyes son fruto de nuestra acción. Por tanto, el papel del filósofo es aquel que muestra cómo se realizan las ideas en la sociedad. Porque, a ver, las ideas no son ocurrencias de la mente. Eso es, digamos, su primer momento. La idea es el modo como finalmente se realiza políticamente. La esencia de la filosofía es política. No es el método científico del que se ha hablado hace un poco, es un método filosófico que tiene un enorme éxito cuando hablamos de la naturaleza y un éxito muy discutible cuando hablamos de la sociedad. Siempre pongo un ejemplo muy simple. Podemos saber en qué fase estará la Luna en el año 2020, este mismo día, pero ningún economista, que no sea deshonesto consigo mismo, sabe qué pasará en la bolsa mañana. Ni siquiera la economía, que es la más matematizada de las ciencias sociales, es capaz de hacer una mínima predicción respecto a eso que llamamos sociedad, pero que los griegos llamaban polis. Sí, pero ahí los economistas, por ejemplo, siempre hablan a toro pasado.
de lo que pasó. Bueno, casi siempre. bueno. En cambio, iluminar el futuro ha sido más de filósofos. Claro. No, yo creo que no. Bueno. Pero la iluminar el cuestión- futuro es algo que... Volviendo a la pregunta Bueno, de Jesús, iluminar. retomando la pregunta que tú nos hacías, Jesús. El alumno en clase, pues, ¿para qué estamos nosotros? Quizás para desajustarlos un poquito, para hacerlos que duden, para que se cuestionen. Entonces, cuando le haces dudar, se molestan, porque y al final te piden la solución. Bueno, ¿y qué dices de esto? ¿Esto qué es? ¿Cómo es? Bueno, busca tú la solución, como decía Sócrates, ¿no? Ayudarlos a pensar significa justamente que duden. Precisamente Victoria Camps ha publicado Elogio de la Duda, un libro, Sí. donde dice que hoy día estamos en un mundo de parece que el que no duda es el más fuerte, es el que está más seguro de todo, y sin embargo parece que dudar significa debilidad, y no es debilidad, es el contrario. Pensamiento, Esa es la ciencia. pensamiento. La ciencia es eso, duda de lo que hay para modificarlo, mejorarlo, y eso hace la filosofía. Yo quería... A ver, aquí vemos una foto, bueno, están saliendo fotos alusivas a la filosofía, a la escuela, incluso dice, si la quitan de las aulas, filosofía en la calle. Bueno, se ve que alguien que estaba a favor de la filosofía. Yo quería Reyes. aportar una experiencia que, como sabía que veníamos hoy aquí al programa, a tu programa, pues le he comentado a mis alumnos qué sentían ellos, qué les había dado la filosofía. Sí. En algunos casos era bachillerato, primero de bachillerato pues llevan como mes y medio, nada, y en otros casos segundo de bachillerato que habían cursado primero y mes y medio de este año. Sí. Me quedé asombrada. Creo que es lo mejor que he hecho. Me quedé asombrada por esas respuestas. ¿Qué ha salido? Respuestas las nuestras. Y cómo esos chavales, como esos niños con 16 años han podido decirme, te da más tendencia a la reflexión. Conecta otras materias, he conseguido conectar otras materias con asignaturas entre sí. Mejora el razonamiento. He mejorado el conocimiento con nuevos conceptos y con nuevas realidades. Me ha ayudado a ver los problemas de la vida desde otro punto de vista más fundado, el de los filósofos. Me ha dado cautela antes de expresar mis pensamientos. Me ha mejorado el razonamiento profundizando más en mi realidad. Y me he cuestionado muchas más cosas. ¿Y los de segundo? Interesa los de segundo. Y ¿qué es los de segundo, también, sigo. Bueno, aquí tenemos un es trabajo. que tengo, es Que los de un segundo que han dicho, sondeo, mayor facilidad para entender un punto de vista hecho por otras personas. Ayuda al crecimiento de tu opinión o de tu punto de vista. Reflexionar más críticamente. Mejora de las técnicas de diálogo y expresión y de comprensión en todas las materias. Eso primero y segundo de Eso, bachillerato. Me he quedado asombrada. Un ejemplo podría ser no ir con el piloto automático, ¿no? Automático. No ir con el piloto automático, en el que nos quieren llevar a todos. A ver, algo más que apuntar. Yo, vamos, me asombra. Sorprendido. Me asombra porque Sorpresa. eso significa, además eso un poco justifica la existencia del profesor de filosofía, no nos engañemos. Si conseguimos que los alumnos logren ver eso en el pensamiento, sobre todo el occidental, que es el que estudiamos en el bachillerato, ya hemos hecho una hazaña enorme. Quizá yo tenía que añadir que también hay algo que se olvida. La labor del profesor es muy importante, pero la filosofía está en los textos. Ese salto yo desde hace ya tiempo no logro resultados buenos. El texto filosófico se le resiste a los... Leer. 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 Estamos hablando de leer. Sí, pero Sí, leer sí. filosofía, ¿vale? Es que la filosofía está colocada en el mismo sitio en que yo la estudié hace muchísimos años. Franco vivía, o sea, imagínense los telespectadores. Algunos ni Están sabrán quién en era. el mismo sitio, es decir, al final de un largo periodo de aprendizaje, de aprendizaje de tipo intelectual, de formación intelectual, en el que la filosofía encajaba como la perfecta guinda a un pastel durante mucho tiempo largamente elaborado. Y era el remate. Teníamos en ese sentido, claro, era otra época, era una época mucho menos audiovisual, más contacto con los libros, con la lectura, y era en ese sentido una asignatura fascinante. Yo soy un claro ejemplo de ello. Yo iba a estudiar biología. Yo era un biólogo vocacional hasta el último curso. Hasta que topaste. Quedé tan fascinado que dije, esto es lo mío. Bueno, y supongo que en esta situación los profesores de filosofía
habréis reivindicado vuestro tiempo, lo que me estáis contando a mí, se lo habréis contado a los inspectores, si es que todavía hay inspectores, se lo habréis contado a... Ya no hay inspectores de ya no hay- Bueno, asignatura, pero de ya filosofía. si todos, no hay. todos están de acuerdo en que la materia debe seguir, todos están de acuerdo en la necesidad de la filosofía, incluso los alumnos en un mundo mucho más técnico, menos humanizado, hace falta el pensamiento, hace falta para huir de la demagogia, para evitar la mediocridad, entonces, para eliminar insatisfacciones, muchas veces, en fin. Muchísimos todo- motivos habéis puesto sobre la mesa, pero ahora es el tiempo de que Charo Gutiérrez, que os presento a Charo Gutiérrez, Hola. ¿qué tal? Bienvenidos. ponga también, antes de terminar, otras pistas y otras sugerencias. Otras sugerencias culturales, bueno, que tiene mucho que ver quizás con la represión. Supongo que los filósofos en algún momento habrán sufrido también represión, me imagino. Vamos, no es una ya me está asintiendo directamente con la cabeza. Pues es lo que le pasó a Manuel Gerena por sus letras. Un documental participado por Canal Sur, La Voz en Lucha, sobre su figura, pudo verse ayer en el Festival de Cine de Sevilla. Era una de las cintas más esperadas. Mírenla. Era increíble. Aquella prohibición me dolió mucho y me dejó una cuenta pendiente y sé cómo voy a saldarla. Y dentro de las actividades paralelas a este festival, anoche actuó en la Sala X el estadounidense Aaron Brooks. Su último disco, Pacific Princess, ha sido descrito por la crítica como una especie de banda sonora retro con aires lounge para un crucero de lujo imaginario. Y más cine, ahora para los amantes del género fantástico y de terror, hablamos del Festival de Cine Fancine que ha comenzado en Málaga y en el que hasta el 17 de noviembre se ofrecerá la proyección de 90 películas. En el Albéniz fue anoche la gala inaugural en la que un grupo de actores recrearon escenas de la película inaugural del ciclo, de Neon Demon. Pues parece que no tenemos mucho tiempo más. Teníamos otra sugerencia, Jesús, como siempre ocurre. Bueno, un libro, ni un día sin un libro. Hemos dejado la conversación en la lectura, que ahí podremos retomarla otro día, porque nosotros ni un día sin libro. Hoy traigo a este filósofo francés, Gilles Lipovetsky, muy seguido en Francia y también en España, de la ligereza. En este ensayo habla de cómo se ha superficializado todo, la banalidad, algo de lo que hemos hablado aquí, y la ligereza en contenidos, en conocimientos, en nuestra civilización. Muy recomendable, y con esta recomendación despedimos y agradecemos la presencia de Miguel Cerro, Reyes, Rodríguez y Juan Antonio Tous. Gracias y hasta otra ocasión. Hasta otra ocasión. Yo Hasta otra vengo ocasión. cada vez que queráis. Muy bien, seguiremos insistiendo. Gracias. Bueno, pues Gracias. hoy nos vamos a despedir ni más ni menos que con Aldi Meola, que mañana actuará en la Sala Vox de Sevilla para presentar su último trabajo, Elysium, grabado en 2015. Si pueden, no se lo pierdan. Hasta mañana.